En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, hemos llegado a este Viernes Santo. Hemos escuchado en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Nuestro Señor fue llevado primero ante Anás, suegro del pontífice de aquel año, Caifás. Anás era el alma de cuanto se hacía por aquel entonces en Jerusalén. Pontífice él mismo por 9 años, a fuerza de oro y de diplomacia había logrado vincular por medio siglo, 50 años, que en su familia estuviese la suprema dignidad pontifical. Odiado por todos le temían y respetaban, y en todos ejercía su maléfica influencia, Anás. Ante este hombre, conjunto repugnante de opulencia y de bajeza, de abyección y de arrogancia, es conducido el manso y humilde Jesús de Nazaret. El padre Fernández, en su vida de Jesucristo, dice: ansioso estaba el anciano pontífice de tener enfrente al odiado profeta de Nazaret. Por eso lo hizo llevar primero ante él, antes que a su yerno Caifás. Lo recibió con despreciativa altivez. Le preguntó sobre sus discípulos y su doctrina. Persuadido de que el reo tendría con gusto poder defenderse en su presencia. Sin embargo, nuestro Señor le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Yo siempre enseñé en las sinagogas y en el templo, a donde concurren todos los judíos. Y a escondida nada he hablado. ¿Por qué pues me interrogas a mí? Interroga más bien a los que me oyeron. ¿Qué cosa les dije? Ahí están los que saben lo que yo enseñé. Eso le respondió nuestro Señor. Contestación, dice el padre Fernández, prudentísima. Además que no tenía derecho de interrogarlo, porque no era el sumo pontífice. Entonces, quería tener el testimonio de nuestro Señor. Sin contar que el testimonio propio no era tenido por valedero en tribunal. Según su propia ley, la Mishnah que tienen ellos, Tebuktot 11, nadie puede ser creído cuando testifica de sí mismo. Entonces nuestro Señor, por doble motivo: primero, porque no era el pontífice, no tendría por qué responderle. Y segundo, que como dije, lo que uno decía no era tenido como testimonio valedero de sí mismo. Entonces le responde sabiamente. Tan digna y justa respuesta desconcertó al altivo sacerdote, ni su orgullo pudo sufrir tal humillación, pero su evidente sabiduría no le permitió que lo pudiese castigar. Lo dejó callado, mudo. Entonces, ¿qué pasó? Mandó a uno de sus comisarios y le dijo: ¿así respondes al pontífice? Y le golpeó en la cara. Entonces nuestro Señor le respondió, y lo leímos hoy: si hablé mal, muéstrame en qué, y si bien, ¿por qué me hieres? La respuesta era justa y muy a punto. Anás debió sentir toda la fuerza de la respuesta y parece entonces no insistir más, pues dice: Anás sin palabras envió a Jesús al palacio de Caifás, su yerno. La firmeza de la voz de Jesucristo, la dignidad que en todo su continente se reflejaba, le sometía y no se atreve entonces a encararse de nuevo con él. Juzgó prudente cerrar la sesión
y lo envía atado como estaba a su yerno, el pontífice Caifás. Según San Juan 18, el discípulo amado fue el que más cerca siguió a nuestro Señor en su pasión. Eso nos lo dice San Juan. Entonces fue conducido al palacio de Caifás, donde allá va a ser reunidos los miembros del Sanedrín. Algunos dicen que también quiso hacer tiempo, Anás, para que lleguen todos o lo mayor número posible del Sanedrín en el palacio de Caifás. Hizo tiempo. Aunque bien resueltos de dictar sentencia de muerte contra nuestro Señor, no querían condenarlo sin juicio previo. Entonces, tenían interés que el veredicto condenatorio no apareciese inspirado por odio personal, sino únicamente y exclusivamente por celo de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hacen? Buscan testigos. Muchos se presentaron, mas sus afirmaciones no convenían entre sí. Nuestro Señor permanece siempre en silencio. Por fin, vinieron dos testigos que parecían que iban a ser definitivos. El primero dijo: nosotros le hemos oído gritar, yo destruiré este templo y en 3 días levantaré otro, no hecho por mano humana. San Marcos nota que ni aún este testimonio era concorde. Entonces, exasperado el pontífice al ver frustradas sus esperanzas, olvidando de su dignidad y como fuera de sí, encarándose contra nuestro Señor, le grita: ¿no respondes a lo que estos dicen de ti? Jesús callaba, dice el Evangelio. Sublime silencio, dice el padre Fernández. El reo está tranquilo y seguro cual firme roca. Ellos ya están fuera de sí. Están exasperados. Los jueces agitados de rabia y de indignación. Pero, vencido Caifás, porque no encontró testigos, no abandona su empeño. Con labios sacrílegos invoca el santo nombre de Dios para arrancar una sentencia de muerte. Yo te conjuro en el nombre del Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Bien veía nuestro Señor cuánta perfidia y mala fe iba envuelta en esta pregunta. Nuestro Señor quiso dar allí, rompiendo el silencio ante el tribunal de los judíos, en presencia del sumo sacerdote, un testimonio claro y fehaciente de quién era. Tú lo has dicho, yo soy. Lo que he preguntado. Yo te conjuro en el nombre de Dios vivo a que digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, yo soy. Y en verdad os digo que tiempo adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y venir sobre las nubes del cielo, agregó. Para bien de todos, porque rompió el silencio y confesó que era el Mesías, el Hijo de Dios, y que iba a venir. Vendréis al Hijo de Dios y en verdad os digo que tiempo adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y venir sobre las nubes del cielo. Este título debía entenderlo Caifás no simplemente como sinónimo de Mesías, sino más bien como en el sentido de filiación divina natural. Le había llegado a sus oídos ya, por supuesto, que antes pretendían los judíos matarle porque decía ser Dios Padre suyo, haciéndose a sí mismo igual a Dios, como dice San Juan capítulo 5. No te apedreamos por obra alguna buena, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. O San Juan 10, también lo mismo. O San Juan 8, antes que exista Abraham, yo soy. Y tomaron piedra, porque había entendido, para apedrearlo.
Entonces el yo soy fue formal e inequívoco, declaración de dignidad, que para los entendimientos ciegos sonó a blasfemia. O sea, la declaración de la verdad de quién era, clara e inequívoca, declaración de dignidad, que para los entendimientos ciegos suena a blasfemia. Ha blasfemado, gritó el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras. ¿Para qué necesitamos ya testigos? Vosotros mismos habéis oído la blasfemia, y clamaron indignados todos, reo es de muerte. Castigado con la muerte. Según el Levítico 24:16, quien blasfemare el nombre de Yahvé será castigado con la muerte. La astucia de Caifás había triunfado. No, dice el padre Fernández, en realidad el reo salió triunfante. Nuestro Señor quería ir a la muerte. Había logrado el objetivo. De ahí en más, ya no pueden más volver atrás. Todos empezaron a poner sus sacrílegas manos sobre Jesús, abofeteándole y escupiéndole el rostro, y velándole sus ojos. Le decían, adivina, ¿quién te ha herido? Se burlaban de él. Nuestro Señor cayó, como dijimos. Nunca más habló, y ante los insultos no hablaba, solamente hablaba para pedir perdón, para hablar al Padre, perdón, para perdonar al ladrón. Ahora nos preguntamos, ¿fue este un proceso legal? ¿Se le puede atribuir realmente al Sanedrín la culpa? Veamos lo que dice rápidamente el padre Fernández. Pues los escritores judíos modernos se esfuerzan por querer probar que el motivo de entrega de los jefes de Israel a Jesús, al procurador, fue exclusivamente político, cuestiones políticas. ¿Por qué decimos eso? Dice así, en el palacio de Caifás se reúnen en pleno el Sanedrín. Entonces vamos a demostrar que no fue exclusivamente un proceso legal político, sino que fue un proceso legal religioso. O sea, como sumo sacerdote con poder religioso, él fue el que condenó a muerte a nuestro Señor. Eso es lo importante. Entonces, en el palacio de Caifás se reúne en pleno el Sanedrín. Se presentan testigos. Todos le condenaron como reo de muerte ante Pilatos, todos le condenaron como reo de muerte, como hemos escuchado recién. Decían que todos, habíamos leído el Evangelio, y todos clamaron indignados, reo es de muerte. Y Caifás, el sumo sacerdote, ha blasfemado. ¿Para qué tenemos necesidad más ya necesidad de testigos? Vosotros mismos habéis oído la blasfemia. Bien, entonces, vemos que todo está revestido de un proceso legal pero religioso. Exigen entonces, ante Pilato luego, cuando lo llevan, exigen que lo condene. Ante Pilato le dicen, si no fuera este un malhechor, no te lo habríamos entregado. Pues exigen que lo condene, pues ya está sentenciado por el Sanedrín. Estos datos evidencian que ya había un proceso religioso condenatorio. Simplemente van ante Pilato para que Pilato
dicte la sentencia. Más ese proceso religioso condenatorio es ilegal. Incluso está reconocido por boca de judíos modernos como Klausner. Dice este judío: es verdad que si nosotros comparamos el procedimiento judicial descrito en la Mishnah y en Tosefta del Tratado Sanedrín con lo que leemos en Marcos y Mateos sobre el proceso de Jesús, nos vemos forzados a concluir que el Sanedrín violó todas las prescripciones del procedimiento judicial. Confesión de partes. Este judío, Klausner, dice que comparado con lo que el procedimiento judicial descrito por los libros de ellos, y según lo que dicen San Marco y San Mateo, ellos se ven forzados a concluir que el Sanedrín violó todas las prescripciones del procedimiento judicial. Por ejemplo, si la sentencia iba a ser era de muerte, decían ellos, no se puede sentenciar el mismo día. Sabia norma. ¿Por qué? Porque podía pasar un día, entonces después uno se podía dar cuenta de que obró precipitadamente, sino que si la sentencia era de muerte, al día siguiente. Si la sentencia no era de muerte, podía sentenciar en ese mismo día. Si la sentencia era de muerte, nunca se podía sentenciar de noche, sino solo de día y al día siguiente. También decía claramente que si el reo no había, en su declaración, no había dicho el nombre de Dios, no era blasfemia. Y otras cosas más que dicen ellos. Por eso entonces concluye, como decíamos, este judío, Klausner, que se ven forzados a concluir que el Sanedrín violó todas las prescripciones del procedimiento judicial. Un poco más veamos. Otro judío, Seitlin, sigue otro camino. Ella quiere apartar la culpa del Sanedrín y dice lo siguiente que es muy interesante para nosotros. Dice: distingue un Sanedrín religioso y un Sanedrín político en el judaísmo actual, hace muchos siglos. Esto lo dijo hace 100 años. Dice que se distingue un Sanedrín religioso y otro Sanedrín político. Este último, el Sanedrín político, no estaba obligado a observar las prescripciones legales. Y fue este precisamente, y no el religioso, el que intervino en la causa de Jesús, y así hacen desaparecer todas las faltas de legalidad relacionadas con el proceso. Artimañas judaicas. ¿Por qué decíamos para nosotros? Porque es muy interesante, porque también confiesan que hay un Sanedrín religioso, que la llamamos la sinagoga de Satán, y un Sanedrín político que Pío XI lo llamó el poder internacional del dinero, que es el que se encarga de esclavizar a todos los estados modernos. Y el otro es religioso, el que se encarga de darle la doctrina a los políticos, los que se dedican a la política, de esclavizar a todos los gobiernos. Tenemos entonces, como dice el Apocalipsis, una mujer montando una bestia. La mujer, Sanedrín religioso; la bestia, Sanedrín político. Muchas gracias. Bien, seguimos. Entonces, el judío Seitlin dice que distingue un Sanedrín religioso y un Sanedrín político. Este último, el político, no estaba obligado a observar las prescripciones legales. Y fue este, precisamente, y no el religioso, el que intervino en la causa de Jesús, y así hacen desaparecer todas las faltas de legalidad relacionadas con el proceso. El padre Fernández, de la Compañía de Jesús, profesor del Instituto Pontificio Bíblico, dice: lo que podemos afirmar con certeza es que se entabló un doble proceso, religioso y civil, y diríamos más bien religioso que civil. Pues el procurador romano se limitó solamente a reconocer para reconocer las acusaciones que le presentaron el pontífice y los otros miembros del Sanedrín. Las acusaciones contra el reo en cuanto a la condenación
más que dar sentencia en calidad de juez, Pilatos condescendió como esclavo a la sentencia del Sanedrín, con tumultuosas exigencias que lo fueron presionando, como bien sabemos y bien conocemos, con tumultuosas, como un tumulto, amenazándolo con un tumulto, fueron empujando a que simplemente Pilatos no podía dar sentencia en calidad de juez, sino que simplemente corroborar la sentencia que ya el Sanedrín había declarado. Tumultuosa exigencia. Ante el Sanedrín fue condenado por motivos religiosos, por hacerse hijo de Dios, blasfema, se hizo hijo de Dios. Ante Pilatos lo acusan de hacerse rey, soliviantando al pueblo revolucionario y rehusar el tributo del César. 3 acusaciones falsas, que no las hubo ante Anás y menos ante Caifás. Fue un proceso legal, entonces religioso. Con respecto a las 3 acusaciones que le hacen ante Pilatos, sabemos que nuestro Señor nunca se había proclamado rey de Israel, sino que simplemente, como vimos el domingo pasado, organizó todo para que el pueblo lo proclame rey de Israel. Pero sabíamos que era, como decíamos, era más un rey que iba al sacrificio. Jamás había promovido revueltas, jamás, contra la segunda acusación. Y tampoco había prohibido el tributo al César, sino que dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue entonces una venganza de los Sanedritas. Fue dicha en toda su crudeza, un asesinato esbozado en forma jurídica. Y un concilio religioso dictó la sentencia del deicidio. En conclusión, extraído todo del Padre Fernández, la vida de nuestro Señor Jesús del Padre Fernández, decimos que la condena de nuestro Señor, primero, buscaron testigos falsos. Con respecto a su cuerpo místico, la Iglesia hacen lo mismo. Tergiversan y tuercen maliciosamente la historia. Continuamente están torciendo la historia, presentándolo a ellos mismos y al mundo de que la Iglesia es la peor institución que ha existido y que ha hecho todo el mal que existe en el mundo. Lo mismo le hicieron a nuestro Señor. Buscaron testigos falsos, aunque no eran concordantes con sus acusaciones, lo mismo pasa con la Iglesia, le hacen lo mismo al cuerpo místico. Segundo, lo condenan por confesar quién es. Él confiesa que es el Mesías, el Hijo de Dios. Lo mismo pasa con la Iglesia. La han condenado por decir que ella está en la verdad, que ella tiene la verdad y que nadie se puede salvar si no es miembro y aún miembro vivo en ella. Lo mismo ha sido condenada y es perseguida y atacada por decir que ella tiene la verdad y que nadie se puede salvar fuera de la Iglesia Católica. Lo mismo a nuestro Señor. Confiesa la verdad, lo condenan a muerte. La Iglesia confesó la verdad hasta el último momento, hasta el Concilio Vaticano II, y la condenaron a muerte. Tercero, dicen, ha blasfemado, le han dicho a nuestro Señor, lo que es la confesión de la verdad para los oídos ciegos, para los oídos sordos y para los hombres ciegos de entendimiento por su malicia, dicen, ha blasfemado. Lo mismo ha pasado con la Iglesia. A la Iglesia le han mentido a todo el mundo y se le adjudica, dice que se le adjudica ser la única arca de la salvación. Por eso blasfema, merece la muerte. Y también han utilizado ese fantasma, que es verdadero, contra las otras religiones, para que la ataquen. Cuarto, la condena.
por decir la verdad y por probar con milagros y profecías su verdad, la verdad que decía. A la iglesia lo mismo. Después desdijo la verdad durante 2000 años y probó con el milagro de la transformación de las sociedades y con las profecías de que en ella estaba la salvación y que nadie se podía salvar si uno no es miembro de ella. Por eso la condenaron a muerte, por eso la persiguieron y por eso le han destruido todo su aparato externo, incluso su jerarquía. Quinto, la astucia de Anás y de Caifás triunfaron. Caifás había triunfado. Lo mismo pasó sobre el aparato externo de la iglesia, sobre el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Triunfaron los Anás y los Caifás, los sucesores de Anás y de Caifás. Triunfaron sobre el aparato externo de la iglesia y sobre la jerarquía. Sexto, todos empezaron a poner sus manos sacrílegas sobre el manso Jesús. Como también vemos que a partir del Concilio Vaticano II, todos empezaron a poner sus manos sacrílegas sobre, como dice San Pío X, todos los artículos más amados de fe de la Iglesia Católica, incluso sobre el mismo fundador. A partir del Concilio Vaticano II no hubo artículo que no se profanase o cambiase o desvirtuase. Séptimo, es condenado por el Sanedrín religioso y ante Pilato se presenta como un Sanedrín político. También lo mismo decimos, es destruido por unos infiltrados religiosos. El Sanedrín es religioso, sinagoga de Satanás, y también es destruido por un Sanedrín político que destruyó la cristiandad, comenzando por las reyesías de los reyes del medioevo, de la Edad Media. Destruyeron la cristiandad y su influencia en la sociedad con el imperialismo internacional del dinero, como dice el Papa Pío XI, la bestia de 10 cuernos y 7 cabezas, que es el anticristo social, que hoy en día reina más que nunca, dominada, manejada, montada por el Sanedrín religioso, que es como dicen, también lo dicen, conocemos acá en Argentina, el dueño de la tierra, el dueño de todas las tierras de Argentina, dijo que fue a Estados Unidos y habló con un gran rabino, que no hace falta que diga el nombre porque murió y te están esperando que resucite, un gran rabino, y ese gran rabino lo conectó con otro del Sanedrín político que le prestó mucho dinero para apoderarse de la Argentina. Pero fue a un religioso, y ese religioso lo conectó con otro político de Nueva York, que tenía mucho más dinero, y este se apoderó de la Argentina. ¿Cómo trabaja entonces el Sanedrín religioso? Conduce al Sanedrín político, a la bestia, al anticristo social. Y octavo, para terminar, el triunfo de Caifás. Pero vimos, como dice el padre Fernández, que el triunfo de Caifás fue triunfo de nuestro Señor, no fue triunfo de Caifás. Si lo encuentro. Bueno, digámoslo de memoria. Entonces, ¿triunfó Caifás? No, triunfó nuestro Señor, porque nuestro Señor quería ir a la cruz, quería ir a la muerte, porque luego debía resucitar. Entonces, preguntamos, ¿se dará en la iglesia su cuerpo místico todo lo que se dio en la cabeza? Dios permitió que destruyan el aparato externo de la iglesia y la jerarquía, porque tiene Dios pensado también una resurrección, como la resurrección de nuestro Señor de entre los muertos. Veremos eso en la resurrección. Tratemos de seguir haciendo esa comparación entre el cuerpo de nuestro Señor y el cuerpo místico, su iglesia.
Pidámosle entonces a la Santísima Virgen María en lo que queda de este Viernes Santo y mañana, día de recolección y de silencio, pensar en que no es el triunfo del Caifás, ni es el triunfo de los Caifás y de los Anás. El triunfo es de Dios. Pero como dijimos el Domingo de Ramos, Dios vence por un medio muy doloroso que es el medio de la cruz. Dios vence con la cruz. Y eso, que para los judíos es escándalo y para los gentiles es locura, para nosotros debe ser la luz que nos ilumine en todo este proceso que vivimos, que como decíamos es también la crucifixión a partir del Concilio Vaticano II, el triunfo de los Anás y Caifás sobre el aparato externo de la Iglesia y sobre la jerarquía. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos concede esa luz para alegrarnos en su resurrección y no estar como estuvieron los discípulos que estuvieron completamente desanimados, completamente abandonados y completamente abandonaron a nuestro Señor porque no entendieron el plan de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.